Ok, ya regresaron la mayoría. Dice el viaje del caminante. Entonces, un paseante camina 4 kilómetros al norte. Tenemos que recordar que es norte arriba, sur abajo, este a la derecha y oeste a la izquierda. Norte, sur, este, oeste. ¿Verdad? Norte, sur, este, oeste. Ahora, el norte dice que camina 4 kilómetros al norte. Entonces dibujamos los 4 kilómetros al norte. 4 kilómetros al norte. Quedaría ahí. ¿Verdad? 4 kilómetros al norte. Después de esos 4 kilómetros al norte, dice que camina 5 kilómetros al noreste. 5 kilómetros al noreste. ¿A dónde sería el noroeste? Sería, no sé si alcanzan a ver el cursor, sería en esta dirección o en esta dirección, a la derecha o a la izquierda. A la derecha. A la derecha, correcto, porque dice noreste. Recuerden, el este es esta parte, el oeste es esta parte. Este es esta parte, oeste sería esta parte. Entonces nos dice noroeste. Y me dice que son ¿cuántos? Son 5 kilómetros, ¿verdad? Entonces voy a dibujar un vector. Pregunta, ¿ese vector lo tendría que dibujar desde 0,0 o desde 4? Desde 4. Desde 4, correcto. 4. 4, en 4 Porque seguido caminando. Correcto, y va caminando seguido. ¿Y cuánto? 5 unidades, ¿verdad? Entonces 5 cuadritos. Ojo, aquí no es exactamente, esto no mide exactamente 5. Por el momento lo vamos a dejar nada más contando cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5. Por el momento. Pero en realidad esta medida nosotros la podemos calcular de otra forma. Por ahora lo vamos a hacer así nada más, ¿verdad? Que contando los cuadritos, que aquí recorrió 5 kilómetros porque son 5 cuadritos, ¿verdad? Entonces, esos serían los vectores de desplazamiento. Después me dice que represente el viaje del caminante. Ya lo hicimos. Aquí caminó 4 y aquí caminó 5. Después me dice que dibuje un vector que represente el desplazamiento neto. Cuando se refiere a neto, no es que es alguien que se llame Ernesto. No, es el desplazamiento total. Es el desplazamiento total que hubo desde donde partió hasta donde llegó. Por eso a veces en bebidas dice contenido neto. ¿Cómo dice? Por eso a veces en alguna bebida dice contenido neto. Correcto, es la cantidad real que trae. Sí, es la cantidad real que trae. El peso neto es la cantidad real que trae. Entonces, nos dice que dibuje esto. Entonces, vamos a dibujar un vector desde donde partió hasta donde llegó. Ahora, la persona caminó desde aquí y llegó hasta aquí. Ahora, partió desde ahí y llegó hasta acá. Ahora, esto, para que se vea más claro, lo vamos a cambiar de color. Vamos a cambiar este color y ese fue el desplazamiento neto que tuvo la persona, ¿verdad? Desde el punto A hasta el punto C. Quizás no podía pasar por ahí, ¿verdad? Tuvo que caminar para acá primero y después para acá, pero en realidad lo que se desplazó fue esto, esta distancia desde el punto A hasta el punto C, ¿verdad? Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta con esto? ¿No? Recuerden, aquí en este caso lo que nosotros hicimos, y ahí sin hacerlo más largo, lo que hicimos acá, ¿qué fue? Lo que hicimos nosotros fue sumar dos vectores. ¿Por qué método? Por el método del polígono. El método del polígono ese es el siguiente. El método del polígono me dice que tengo que dibujar un vector y de donde termine este vector dibujo el otro. Y el resultado, la suma sería unir el punto de origen del primero con el punto final del segundo. No sé si se entiende esa parte. Voy a hacer el ejercicio 6. Voy a hacer el ejercicio 6 por el método del polígono. No le voy a quitar más tiempo a solo ese. Espero no me linchen después. Entonces voy a dibujar ese.
para que quede ejemplificado el método del polígono en esta guía. Ahora, el método del polígono es el siguiente. Voy a hacer el inciso 6. Me dice B más C. B está en posición estándar y empieza en 0,0 y termina en 2,3. 2,3. 2 para X, 3 para Y. Aquí. Ese es el vector B. Aquí le voy a cambiar el nombre para que ustedes lo sepan identificar. Ese es el vector B. Ahora, a partir de donde termina B, ojo, ahora lo estoy sumando por el método del polígono. A partir de donde termina el vector B, dibujo el vector C. El vector C. El vector C me dice que es negativo 2,3. Es 2 unidades a la izquierda porque es negativo 2 y 3 unidades para arriba. Aquí. Ahí. ¿Este cuál sería? Este sería el vector C. Este sería el vector C. Ahora, dibujé el vector B y de donde termina el vector B, dibujé el vector C. ¿Ok? Ahora, lo último que me resta, y con esto terminamos, es dibujar el vector resultante. ¿Cómo dibujo el vector resultante? Ok, es un vector que va desde donde comienza el vector hasta donde termina el vector. Aquí. Desde donde comienza el vector B hasta donde termina el vector C. Y ese sería el vector resultante. Vamos a cambiarle de color para que se distinga cuál es el vector resultante. ¿Por qué ahí, profe? Vamos a cambiarle aquí el color. Y el color sería, vamos a poner este. Y ese sería el vector resultante. ¿Coincide con el eje Y? Ahí no podemos hacer nada. Coincide con el eje Y, pero no siempre va a ser así. ¿Verdad? Profe, ¿por qué ahí? Porque aquí comienza el vector y aquí termina el otro vector. Coincide con el eje Y, pero no siempre va a ser así. ¿Verdad? En este caso, sí, en este caso tocó que coincidiera, pero ahí termina el vector. Y si ustedes ven cuánto mide, mide 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Mide 6. En este caso no me pide que lo mida, pero eso es. Ok, ¿dudas, preguntas, consultas? Niños, ¿dudas, preguntas, consultas sobre esto? ¿No? No, profe. De aquí ya solo les tocaría a ustedes, ¿verdad? Para trabajar en esto, trabajar en la guía número 22, terminarla. Y hasta ahí nos quedaríamos. Hasta aquí viene el examen. ¿Verdad? Hasta aquí viene el examen, guía número 22. Sí les recomiendo que se lean la teoría, apréndanse lo que está ahí, por favor. Apréndanse algunos conceptos, por ejemplo, qué es magnitud, qué es vector, qué es el punto inicial, qué es el punto final, porque son preguntas que van a venir en su examen, ¿verdad? Ok, niños, nos vemos. Buen provecho, almuercen bien. Y Gracias, profe. Igual, provecho. Igual, profe. Igual, profe. Vemos.